Bueno, ahora vamos a ver funciones trigonométricas. Para poder realizar una derivación de función trigonométrica debemos tener en cuenta las derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces tenemos que seno de x, su derivada es coseno x. La derivada de coseno x es igual a menos seno x. La derivada de la tangente x es secante a la 2x. La derivada de secante x es igual a la secante x tangente x. La derivada de cotangente x es igual a menos cosecante x con tangente x. Y la derivada de la cotangente x es igual a menos cosecante x. Ahora vamos a realizar un ejemplo teniendo en cuenta, digamos, nomás la suma. Entonces, tenemos la suma. Decimos que y' sería de igual manera, derivando de la misma manera que derivamos cuando estamos aplicando la regla común y corriente. Tenemos en cuenta, derivamos tangente de x. Entonces, la derivada de la tangente de x es secante al cuadrado x más 20, que sería 20, y la derivada de seno x, que sería coseno x. ¿Listo? Ese es uno de nuestros ejemplos. A continuación, entonces podemos ver otro ejemplo teniendo en cuenta, digamos, la regla del producto. Entonces podemos tener que y es igual, digamos, a coseno x menos 1 por, digamos que seno x más 3x. Entonces, también en este caso también vamos a aplicar la regla del producto común y corriente. Recordando que la regla del producto es el primer término derivado, entonces la derivada de coseno es menos seno x menos 1, entonces pues no lo ponemos porque recordemos que es una constante de 0, por el segundo término sin derivar. Recordemos que en este caso, en la regla del producto se suma. Entonces, siguiendo la regla, tenemos que es el primer término sin derivar por el segundo término derivado. Entonces, la derivada de seno es coseno x. Y la derivada de 3x, entonces tenemos que es 3. Y listo, ya está derivado nuestro ejercicio. Ahora podemos ver otro ejemplo teniendo en cuenta, digamos, la regla del cociente. Entonces podríamos decir que y es igual, digamos que coseno x más 3x a la 2 sobre, podríamos decir que, digamos, tangente x menos 1. Aplicamos la regla igual. Entonces, la regla nos dice que es el primer término derivado, entonces la derivada de coseno es menos seno x más 6x. Nos dice que el segundo término sin derivar, tangente x menos 1, menos el primer término sin derivar por el segundo término derivado. Entonces, tangente de x es secante, vamos a ponerlo por acá abajo para que se vea, secante al cuadrado de x menos 1 y listo. Todo esto, recordemos que la regla nos dice que debe ir sobre el segundo término al cuadrado. Y listo. Ahí aplicamos nuestra regla de la suma, la regla del producto y la regla del cociente. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo con varias de las reglas. Entonces, en este caso tenemos la resta, la multiplicación y la división. Entonces tenemos el siguiente ejercicio, que es y igual a x a la 4 menos 4 a la 3 por 2x menos 3 sobre 6x a la 2 menos x. Tenemos que y'. Vamos primero
a aplicar la regla del producto también teniendo en cuenta la regla de la cadena, ¿no? Entonces, la regla de la cadena, la regla del producto nos dice que es el primer término derivado, pero el segundo es un derivado, ¿verdad? Entonces, aquí es cuando aplicamos en el primer término derivado la regla de la cadena. Entonces, derivamos este término. Nos queda 3 paréntesis x a la 4 menos 4 sobre, elevado a la 2 por la derivada interna, que sería 4x a la 3. Listo. Ahora por el segundo término sin derivar, ¿verdad? Que sería este, 2x menos 3. Ahora, más que lo que nos dice la regla es que ahora vamos a multiplicar, ahora vamos a sumar el primer término sin derivar por el segundo derivado. Entonces nos quedaría más x a la 4 menos 4 a la 3 y la derivada de este término, que sería 2. Ahora vamos a aplicar la regla del cociente, que nos dice que el primer término derivado por el segundo sin derivar menos, ¿no? Entonces aquí cambiaría. Ya tenemos el primer término totalmente derivado, ¿verdad? Entonces vamos a poner el segundo sin derivar, 6x a la 2, o sea, el de acá abajo, que vendría siendo el segundo para la regla del cociente, menos x, por menos, continuamos aquí abajo, menos el segundo derivado. Entonces nos quedaría x a la 4 menos 4 a la 3 por 2x a la 3, 2x. Como nos podemos adelante, se aplicó la regla del cociente. Entonces, terminando de aplicar esta regla, tenemos que es sobre el segundo término al cuadrado. Y listo, ya tenemos en cuenta las tres reglas que podíamos aplicar en este caso. No, las 4, que eran la resta, la regla de la cadena, el producto y el cociente.